Mujeres que me piden podemos. Si no podemos, no existe. Excelente inicio de semana, muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sintonizarnos y como siempre estamos atentos a todo lo que nos piden, a todos los temas también que nos dejan en redes sociales. Hoy hablaremos de feminismos. ¿Qué tal? Les saluda Manu Sosa, Mujeres Guadec, ya está al aire. Iniciamos. ¿Me escuchabas si me decías? No. Soy mujer, puedes ver. ¿Y dónde estás? Iniciamos esta semana con toda la actitud, 26 de junio. ¿Cómo están, licenciada Susi Cisneros? La mano, muy bien, muy contenta de regresar. Ya Qué me había bueno, perdido. Susi, te extrañamos. Sí, te gracias, yo extrañamos. también los había extrañado mucho. Pero más contenta por el tema que vamos a tocar hoy, que esperemos que a todos los que nos están viendo en Facebook, un saludo a todos y a quienes nos están escuchando a través de Radio Universidad. Pues este tema va a estar muy padre. Así es. Va a Y estar además muy vienes padre. con toda la actitud, Susi. Ya desde que inició el programa. Vengo muy empoderada. Así es. Y también presentamos a la doctora Ibis Gutiérrez Guerra, la licenciada en Sociología y maestra en Desarrollo Social. ¿Cómo estás, Ibis? Hola, ¿cómo Bienvenida están? nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Qué bueno, Ibis. Y la doctora también y maestra, Lucelena Martínez. ¿Cómo estás, Lucelena? Ya de casa de aquí del IRDIMU y experta en el tema también de feminismos. Bueno, en constante aprendizaje de feminismo, más bien. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Y ahora sí, como dice la canción, vamos a hablar de mujeres. Pero ¿qué tanto cierto será que nada más las mujeres pueden ser feministas? Lucelena. Creo que Fíjate. también hombres pueden serlo, ¿no? Pero ¿cómo si yo quiero ser feminista o cómo hacerlo? Porque no nada más es pelear los derechos de la mujer, sino hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Claro que sí. Mira, en primer lugar, el feminismo es un movimiento social practicado por las personas que están a favor del cambio social para las mujeres, que reconocen desigualdades, que reconocen dificultades para que las mujeres desarrollemos al máximo nuestro potencial como seres humanos, pues que no existan estas tropiezos, a veces son estructurales, Eso es bien importante porque creemos que el feminismo es una corriente de personas o una ideología, pero en realidad es un movimiento social que ayuda dependiendo del país en donde se practique a que haya transformaciones desde dentro o desde quienes conocen un poco más, desde quienes han tenido o hemos tenido acceso a información, a capacitación, mucho educación y a corrientes que siempre buscan mejorar la calidad de vida de las personas, por supuesto de las mujeres en primer lugar, pero bueno, las mujeres interactuamos todos los días a todas horas con los hombres y por supuesto me pareció muy atinada tu observación, también los hombres están llamados a ser feministas. Claro. Debieran ser también feministas, pues para terminar con la desigualdad, porque es uno de los grandes actores para el desarrollo, no solamente en las familias, sino en los países. Me estaba enterando que una de las mujeres mexicanas que fue la feminista, pues, Sor Juana Inés de la Cruz. Así es, fue la reconocemos como la primera feminista mexicana, latinoamericana, porque su estilo de vida, su manera de enfrentar la estructura totalmente tradicional y arraigada en pues cuestiones muy espeluznantes de no desarrollo en esos tiempos de la Edad Media mexicana. ¿Cuál fue uno de los principales derechos que ella fue porque luchó? Ya ves que, por ejemplo, estaba el de donde las mujeres no podían votar. Sor Juana Inés fue primordialmente que la mujer tuviera acceso a la educación, ¿no? Y al conocimiento, a pensar, a hablar. Sí. Eso es fundamental.
Sor Juana se adelantó mucho a su tiempo. Sor Juana se atrevió a vivir en contra de su época por el derecho al conocimiento, al saber, al tener acceso a bienes materiales que significaban simbólicamente prepararse, ser mejor, y sobre todo tuvo que renunciar a una vida de libertad. Sí, claro. Decía ella, bueno, pues en sus versos, que eran perfectos para ese tiempo, y en una niña tan pequeña, desde muy pequeña desarrolló aptitudes, y claro, pues y fue hija de su contexto, que muchas mujeres no tenían acceso, y que si se atrevían a acceder eran torturadas, eran Cruelmente. juzgadas cruelmente Sí, por sí. la Inquisición y por todo el sistema ideológico que imperaba en ese tiempo. Entonces, nosotros actualmente las mujeres tenemos ya muchas formas de acceso, tenemos otras formas de no acceso, de dificultades, pero qué bueno que empezamos a hablar de feminismo con Sor Con Sor Juana. Juana. Sí, incluso Sor Juana tenía que esconderse para poder escribir, para poder leer, tenía ocultos sus libros donde solamente los hombres tenían derecho a leer ese cierto, que será género literario. Entonces ella se atrevió, ella rompió muchos paradigmas, y pues por eso se le recordará siempre Sor Juana Inés, ¿no? Incluso si ustedes se meten a Netflix, el Politécnico y el Canal 11 tienen la serie de Juana Inés, y ahí está perfectamente excelente. bien Hay que verla. explicado Juana. desde que llegó a la corte, cómo llegó a la corte, cuando se iba a casar, que siempre los iba a casar, cuando llega al convento de las Carmelitas Descalzas. Y es que ahora por la... Yo le temí más a las monjas que a cualquier otra cosa, pero pues si tienen la oportunidad de verlo, pues véanlo. Y ahora con la onda moderna también del feminismo, también vemos hasta series, ¿verdad, Susi? Sí. Ahora que hablas del Netflix, está Sí. la de Mujeres del Cable, algo Las así. chicas del Las cable, Chicas del se las Cable. recomiendo profundamente. Es una serie española, Ujú. está nuevecita, incluso creo que ya para octubre, noviembre sale la segunda temporada. ¿Cuál es la trama de esa serie? Se realiza en los años 20, en donde las mujeres van tratando de luchar por tener el espacio laboral y poder salir adelante ellas mismas. Las legislaciones en esa época en España y pues yo en el mundo entero eran muy complejas, en donde los hombres tenían completamente, por ejemplo, había una mujer que era maltratada, que la golpeaban, incluso el hombre le era infiel. Ujú. Ella buscaba el divorcio, y la única forma de divorciarse en España en ese entonces, con una legislación de 1820, era la muerte del esposo. Ujú. Entonces el hombre tenía todo el derecho y toda la capacidad de decirle a la policía: la mujer me está quitando a mis hijos, la mujer está haciendo esto, y la policía podía actuar en contra de la mujer. Entonces, esta serie le invito a que la vean, porque ¿Cuántas sí, son las protagonistas de esa serie? son varias chavas. Aparte, la producción está padrísima, el vestuario está hermoso, todas están Me preciosas. imagino que con diferentes prototipos, las que son Sí, 4. claro, sí, son 4 o 5, y la trama está padrísima. Sí les recomiendo mucho que vean Las Chicas del Cable. Sí marca un antes y un después del feminismo, y cómo ellas quieren salir adelante, cómo se unen y cómo juntas las mujeres desde ese entonces pues logran salir adelante. Ibis, ¿tú qué nos platicas sobre lo del tema? Veo que por ahí traes algo elaborado y no sé si es... A ver, a mí sí me gustaría añadir, o sea, primero Ujú. tomar un poco lo que había señalado Adelante. la maestra Luz Elena, Ujú. en función de dejar muy claro que el feminismo es un movimiento social, Ujú. con todas, digamos, con diferentes vertientes, o que se ha ido desbordando hacia diferentes puntos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista, digamos, de los movimientos sociales, de los movimientos de transformación de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es importante un poco asumir que no solamente se trata de una construcción filosófica o una construcción teórica, también hay acción política, también hay acción de transformación de la sociedad, y que no es un tema reciente.
Ujú. El feminismo, o sea, se pueden encontrar manifestaciones de feminismo casi que desde la antigua Roma y desde los griegos, sobre todo ya los griegos durante las diferentes escuelas de filosofía fueron encontrando, a las diferentes escuelas filosóficas antiguas fueron entrando mujeres y fueron un poco que desafiando el tema. El caso más claro es el de Hiparquía de Tebas, que militó en la escuela cínica, que fue una de las escuelas filosóficas más influyentes, y a la cual en cada momento en el que se le cuestionó el hecho de ser mujer, o sea, vestía de hombre, según las crónicas, vestía de hombre, tenía, o sea, se reunía con hombres, lo cual desafiaba mucho el status quo de la época. Y en algún momento alguien la desafió acerca de su capacidad como filósofa. Y su respuesta, en mi opinión, fue brillante y continúa siendo brillante en la actualidad. Y fue la siguiente: ¿crees que he hecho mal en consagrar al estudio el tiempo que, por mi sexo, debería haber perdido como tejedora? Y un poco eso desafía todos los estereotipos que hasta la actualidad le siguen un poco que colgando a las mujeres, y son muchos de los estereotipos que, digamos, la teoría feminista y los movimientos feministas están constantemente cuestionando y que desgraciadamente existen. Ya ahora en las profesiones modernas, donde no se ve bien las mujeres en unos espacios y en otros no, etcétera. Digamos que Hiparquía, al igual que Aspasia de Mileto, que estuvo muy ocupada, que se dedicó mucho a los temas de salud femenina, de hecho se considera que es una de las precursoras de la ciencia ginecológica, son los movimientos llamados de protofeminismo, donde aparecen también los movimientos preciosistas que surgen a inicios de la Edad Media, que se cuestionan el papel que da la Iglesia a la mujer, sobre todo dentro de los escritos sagrados al estilo de la Biblia, etcétera. Y dentro de la filosofía, digamos, también teológica que surge en esa etapa. Las preciosistas fueron perseguidas, fueron un movimiento muy interesante y finalmente terminaron por aislarse y quizás llevar adelante ese estilo de vida más bien sin hombres, o más bien liberado o sin ningún tipo de subordinación, pero para esto fue necesario pues un poco que se tuvieran que alejar de la sociedad. Digamos que los primeros movimientos de vindicación de la mujer, o lo que se llama la primera oleada del feminismo, surgen, algunos especialistas lo señalan, en 1792 con la publicación de un libro de Mary Wollstonecraft que se llama Vindicación de la Mujer, que es la que pone al aire libre, la que comienza a desnudar un poco la situación actual de la mujer. Y es el inicio de esa llamada primera oleada en donde se incluyen diferentes autores. De hecho, hay hombres que también participaron en estos movimientos iniciales de vindicación de la mujer, al estilo de Condorcet, el filósofo y político francés, y también John Stuart Mill, que fue un economista inglés muy prestigioso, de hecho, y que era liberal, o sea, era de la rama liberal de las economías, y que de alguna forma, digamos que comienza a vindicar los derechos de la mujer como parte de la necesidad o como parte del proceso de modernización del Estado inglés. Y es interesante porque es uno de los debates que se da, o sea, ¿son o no feministas los hombres? ¿Deben o no los hombres participar en los movimientos feministas? Yo digo que hay antecedentes suficientes como para pensar que sí los hombres deben participar, y es incluso hasta conveniente ser feminista, porque después más tarde hablaremos de lo que no se trata el feminismo. Porque ya ves que si se sabe que un hombre es feminista, se le tacha de que es gay, o a la mujer, si es feminista, pues bueno, es lesbiana o es machorra, no sé, esos nombres que se les colocan por luchar por los derechos de la mujer, ¿no? No, incluso hay muchos hombres feministas, y que el feminismo no únicamente es cuestión pues de mujeres, ¿no?, sino de mujeres y hombres luchando por la igualdad de derechos y obligaciones hacia las mujeres, y hacia la libertad de expresión, la libertad de los derechos sexuales de la mujer. O sea, todos estos hombres que se suman a esto que es el feminismo, pues
qué padre, y ojalá se sigan sumando muchísimos más, ¿no? Y que es parte de la diversidad que como instituto nosotros estamos promoviendo. Sí. A mí me toca ver esta parte de por qué en el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer, lo subrayo integral porque tiene que ver con todos los campos de nuestra vida, hablamos de feminismo, pues porque hay movimientos feministas al interior de la universidad, los apoyamos, por supuesto que sí, apoyamos la diversidad, apoyamos todo movimiento que signifique igualdad de derechos y que signifique ese levantar la voz y decir, aquí estoy aportando algo, estoy mejorando, ¿sí? Y estoy haciendo algo por mí misma y estoy preparándome constantemente. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta y que es parte de todas las sociedades progresistas que se deciden a apoyar grandes movimientos y llamamos, ahorita la doctora Ibis nos va a abundar en eso, hablamos precisamente de oleadas o olas del feminismo porque es como hablar de una diversidad de movimientos que se identifican como feminismos. De cómo fue iniciando, de cómo inició el feminismo en estas 3 etapas, en estas 3 oleadas. Históricas, por Históricas, supuesto, claro. Cambiantes, Sí. y no es un solo tipo. Ujú. Nadie puede decir, es que tú eres feminista, y a decirlo peyorativamente, sino hay muchos tipos de feminismos. Aquí lo interesante, hay muchos papás feministas actualmente. Y qué bueno, la verdad es Sí. que es muy importante que los padres de familia inculquen pues la igualdad de género desde que Desde son casa, pequeños. desde que son pequeños, claro. Y pues todo esto y más vamos a seguir hablando aquí en el programa. Vamos a un corte comercial y regresamos. Si le cambias, te lo pierdes. Estamos en Mujeres Guadalajara.